Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra de las grandes cantantes que tenemos ya en el canal y que ya la conocemos. En este caso es Aida Cuevas, como ya sabéis, como ya habéis visto en la miniatura, con Guapango Torero en 1998. Es una actuación en directo, en vivo. Recordaros que esto es un vídeo reacción que tendrá sus pausas correspondientes para explicaros dentro de mis conocimientos, de acuerdo, lo que yo puedo ver en lo que es la voz de Aida Cuevas, de acuerdo. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, como ya sabéis. Muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo de todos vosotros. Y lo dicho, vamos a empezar con Aida Cuevas, Guapango Torero en 1998 en vivo. Vamos allá. Si no me equivoco, ya empezamos detrás con los mariachi, que a mí me encanta. O sea, es una cosa que los mariachi a mí desde que los descubrí, desde que yo tengo el canal empecé a hacer reacciones hace 3 meses, desde que descubrí pues toda clase de mariachis, que hay varios grupos, ¿no? de mariachis. La verdad es que me encantan, me encantan. Y ya no os hablo ya de nada de los trajes típicos tradicionales, ¿vale? Tanto del charro como, o sea, el sombrero de charro, o sea, va vestida con el traje típico de charro, tal cual, o sea, súper bonito. Mientras que las vajillas son el tentadero. Aida Cuevas, como ya os he comentado antes, ya la conocemos en el canal y sabemos la voz, la potencia y el color que tiene en esa voz, ¿no? Ella empieza con una voz muy de pecho, ¿vale? Ella está vocalizando muchísimo, eso es súper importante a la hora de cantar, ¿de acuerdo? Que vocalicemos muchísimo. Y ya os digo, voz de pecho, muy bien colocada y una pronunciación estupenda. Única y nada más para los toreros. Aparte de estar interpretando muy bien la canción, porque la interpreta, o sea, ella con sus gestos, ella interpreta toda la canción. Por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho. Vocaliza muchísimo, os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, es espectacular vocalizando Aida Cuevas. Aparte de que, ya os digo que tiene en la voz algo que es muy característico de ella, ¿no? Y es esa voz de pecho que muchos cantantes mexicanos la tienen, por supuesto, pero que Aida Cuevas la escucho como que una voz muy profunda para... me recuerda también muchísimo como, bueno, muchísimo, a ver, me recuerda, ¿vale? No estoy comparando, ¿de acuerdo? No estoy comparando, me recuerda mucho ese timbre de voz a Lucha Villa. Me recuerda, no sé por qué, no me digáis por qué, pero me recuerda esa voz oscura que tiene, con esa fuerza, ¿no? Que tiene en esa voz. Sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio. Tiene esos vibratos también pequeñitos a la hora de terminar la canción, sigue vocalizando y evidentemente ella está metida en la canción, por supuesto, o sea, por eso la interpreta. Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero. Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero. Ahí, por ejemplo, hemos visto que empezaba con una voz de pecho, "na, na, ra, na, ra, na, na", y luego va subiendo la voz mixta y llega a cabeza. O sea, evidentemente no es falsete, ¿vale? Pero es una empieza de pecho y sube a cabeza. La noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga ya lejos, se empiezan a acomodar. Tiene una voz, ahí ha empezado a subir esa voz, ¿no? A esa voz. Al principio ha empezado con voz de pecho y ahora está con una voz mixta, ¿vale? No es de pecho, no es tampoco de cabeza, es una voz mixta lo que hace ahí.
Sigue vocalizando muchísimo, sigue interpretando la canción y sobre todo esas vocales muy redondas a la hora de terminar esas frases y como no, la vocalización, o sea, la pronunciación que tiene es espectacular a la hora de cantar, muy importante lo que es vocalizar, ¿no? A la hora de cantar. Y luego también destacar de Aida Cuevas ese vibrato que tiene muy bonito, lo tiene muy pequeñito, pero tiene ahí un vibrato al finalizar las frases que evidentemente yo creo que el 95% de lo que llevo escuchado en el canal, los mexicanos tienen ese vibrato tan bonito y tan peculiar. Y luego también esas terminaciones en S, pronuncian mucho la S. No sé si Vicente Fernández también lo hace, que utiliza mucho la S. A ver si suena algo y os pongo un ejemplo. Él quiere torear un toro, su vida pone por precio. Su vida pone su precio. Es voz de pecho lo que tiene ahí. Mira, me encanta los mariachis. Me encanta el mariachi, los mariachis. Ellos mariachis, los mariachis. Me encantan, es que me encantan, ya está. Y me da igual, el, los, las, les, ellos, ellas, nosotros, vosotros, ellos. Me encantan. ¡Uy! Qué cosa más bonita y qué bien apoyada esa nota en el diafragma. Recordar, el diafragma sirve para apoyar las notas, independientemente de que haga un falsete, de que haga voz de cabeza, de que haga voz mixta, de que haga voz de pecho. O sea, el diafragma sirve siempre, siempre, siempre para apoyar esa nota. Y ella la ha apoyado ahí muy, muy, muy bonito. Los caporales están durmiendo. Ese final muy llorado también lo esperaba de ella. Es que es impresionante Ida Cuevas, es impresionante. La verdad es que tiene unas dinámicas muy bonitas a la hora de cantar. Ella sabe perfectamente, evidentemente, lo que hace por todos los años que lleva cantando, por todo lo que habrá estudiado, por toda la experiencia que tiene, evidentemente. Ella sabe todo lo que hace en el escenario y tendría que estar parando cada 5 segundos, o sea, no cada 8 o cada 10 que paro ahora, ¿vale? Sino cada 4 para explicaros lo que hace. Los toros. Ahí le ha salido un pequeño flip. No sé si os habéis dado cuenta, no os vais a echar patas si no, si no me lo bloquean. Los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche. Ese vibrato es que es espectacular y mirarle la cara, ella lo vive mucho la canción, ella es igual como la canción que tenemos en el canal, El Pastor también. Hay diferentes versiones del Pastor, ¿de acuerdo? Siempre cada uno con su estilo y cada uno con su voz, o sea, no tiene que ver nada cómo canta el Pastor Arturo Vargas, no tiene que ver nada cómo canta el Pastor Miguel Aceves Mejía, no tiene que ver nada cómo canta el pastor Aida Cuevas, o sea, en fin, es que cada uno tiene su estilo y por eso no es ni más ni menos, simplemente diferente, ¿de acuerdo? O sea, las comparaciones a mí no me gustan un puñetero pelo. ¿Vale? Entonces cada uno tiene su propio estilo y Aida Cuevas es, aparte de que tiene mucha fuerza en la voz, tiene mucha potencia en la voz, es una de las personas que yo he descubierto en el canal, que de hecho es impresionante cómo puede llegar a vivir una canción que ella, un tema que ella está cantando. Impresionante. A la ¿Cómo no le van a aplaudir con eso, por el amor de Dios? ¿Cómo no le van a aplaudir? Dios mío, o sea, habéis visto ese pedazo de falsete bien colocado, bien apoyado en el diafragma. Es impresionante, impresionante, Aida Cuevas. la luna quiere torear. Silencio.
Qué cosa más bonita. Y ha hecho un pequeño también melisma al finalizar esta frase, ¿de acuerdo? Y ha empezado también con un falsete muy, muy, muy bonito. Y ya os digo, ha terminado con un melisma, pero muy bonito, muy bonito. ¡Vamos ahí, chaparrita! ¡Haciéndolo bonito! ¡Tirándolo bonito! ¡Ojú! ¡Ojú! ¡Cómo me gusta! Y estos mariachis, cómo me gustan. ¡Ole! ¡Ajuya! Mariachi juvenil de Calitlán, sí señor. Mariachi Juvenil de Tecalitlán, o sea, Mariachi Juvenil de Tecalitlán. Tecalitlán, sí, Tecalitlán, sí. Em, ya sabíamos cuál era o sea, cuál es el otro mariachi también de Tecalitlán. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, como soy así de extraordinaria. Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y este es Mariachi Juvenil de Tecalitlán. O sea, tiene que haber así de grupos de mariachi. Que ahí también hemos visto cantar a esos mariachis, sí señor, como debe de ser. Ahí, pero vamos, a saco, como debe de ser. Es que anima muchísimo eso, por el amor de Dios. Es como, ¿vale? Es como, no lo voy a comparar, es como cuando tú estás cantando una canción normal y corriente, ¿vale? O sea, una canción normal, al uso. Cuando yo canto en la orquesta, ¿vale? Cuando yo canto, necesito mis coros detrás, necesito mis coros para animarme, para que la canción se escuche más homogénea, más compacta. Pues en este caso es lo mismo, o sea, los mariachi hacen ahí un papel fundamental a la hora de animar al cantante, gritos de fusividad, gritos pues eso, ¿no? De alegría, y venga y vamos, ¡Hija! O sea, es que son impresionantes, son impresionantes. Y según en qué región de Latinoamérica, sé que se llaman gritos de efusividad, otras veces se llaman guacos. Si no lo sabéis, tenéis un vídeo explicación en el canal, ¿de acuerdo? Yo no me invento absolutamente nada. Y bueno, o sea, es que son imprescindibles esos gritos de efusividad en una canción mexicana. Mentiras y son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto, que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado. Qué cosa más bonita, o sea, cómo la interpreta, cómo la vive, cómo la sufre, cómo le pone esa fuerza que le tiene que poner, ¿no? Es que Aida Cuevas es potencia, potencia brutal. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. No me digáis que eso no es interpretar una canción. Por favor, os lo pido. O sea, que mirarle la cara, o sea, es que está interpretando la canción, aparte de cantarla, evidentemente. O sea, aparte de cantarla, pero la interpretación que ella está haciendo es brutal. Es que me pasó lo mismo con la canción del pastor. Uf. Voz de pecho, ¿vale? Con esa bajada que tiene súper bonita, esa es voz de pecho. Silencio. Voz de pecho, totalmente. Los caporales. Voz de pecho también y con mucho sentimiento, muy sufrida, muy llorada, porque la canción lo requiere, claro. Están llorando.
Ya sabíamos en el canal que Aida Cuevas es espectacular, será y ha sido espectacular, o sea, espectacular. En todas las canciones que les pongas, en todas las canciones que ella canta, que ella interpreta, que ella canta, es espectacular, o sea, espectacular. Ella lo vive así y lo transmite así. Y de hecho, por eso es importante para un buen cantante, para un buen intérprete, es transmitir esa canción, ¿no? Transmitir. Cuando ya transmites al público algo, ya te has metido al público al bolsillo. Y esto lo sabe hacer perfectamente Aida Cuevas, independientemente de la canción que sea, da igual. También tengo un popurrí de Aida Cuevas de popurrí Disney con mariachi y es espectaculares. O sea, yo recordando las canciones Disney me eché a llorar de mi infancia, por el amor de Dios. O sea, es que fue impresionante. Quitando una pequeña duda que tuve al final del vídeo, que me la resolvisteis súper bien, es que fue impresionante. O sea, todas las canciones del popurrí Disney, por cierto, lo tenéis en el canal. Si queréis echarle un vistacico, ahí lo tenéis. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el canal. Muchísimas gracias por haberme recomendado esta canción de Aida Cuevas, Guapango Torero de 1998. Claro que sí, Aida Cuevas es una de las cantantes que en el canal seguirá estando, ¿de acuerdo? Recordaros, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún, por favor, dale a la campanita, al botón rojo para estar activos y poder recibir toda clase de notificaciones del canal, tanto canciones inéditas mías, como canciones de covers, como reacciones, como lo que vaya subiendo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Gracias. La felicidad ya un sentido.